el podcast del día de hoy. Un tema muy, muy, muy interesante. ¿Qué son las manifestaciones que han hecho los sindicatos de actores y escritores de Hollywood por, según argumentan ellos, inequidad y, digamos, falta de justicia o falta de criterio en lo que son los salarios y los pagos a esta gente? ¿Qué es lo que pasa? A ver, el sindicato de actores, que agrupa a más de 160.000 actores y artistas, ya llevan 11 semanas en protestas, básicamente, en las afueras de los estudios, con exigencias más o menos similares a las que han venido presentando desde hace meses. Se fueron de huelga, sin estoy mal, como desde el 13 de julio. Y esto pues en solidaridad con los guionistas que han suspendido actividades, las han suspendido desde mayo. Digamos por esta situación. Y digamos que digamos, de este tipo de manifestaciones probablemente sea de las más graves para usar un término, en los últimos 63 años. ¿Qué vas a ver? Los salarios suelen ser la principal causa de interrupciones en el trabajo y pues este no es la diferencia. ¿Qué pasa? El auge de plataformas de emisión en continuo, de plataformas, pongámoslo así, Netflix, Amazon, HBO, lo que sea, han incrementado la presión sobre los estudios. Presión que traducen las productoras a los escritores, quien buscan mejores salarios y nuevas protecciones del entorno laboral. ¿Qué es lo que pasa? Tanto los actores como los guionistas piden un aumento en los pagos residuales, que eso es básicamente un tipo de regalía que reciben por retransmisión. A ver, tratemos de explicar esto un poco mejor porque es importante. Los pagos residuales básicamente son regalías. Cada vez que lo que están exigiendo ellos es que cada vez que un show por el cual ellos han trabajado o han actuado, cada vez que se retransmita, ellos reciban un porcentaje de las ganancias que genera esa retransmisión. Por lo general, digamos que las series se transmiten en estas plataformas, tienen muchos menos episodios de los cuales solían tener las series de televisión antes, las tradicionales. Y antes la norma era que si una serie de televisión era un éxito, los actores y los escritores podían contar con ingresos a largo plazo a través de cheques regulares por estos mismos residuales, por estas mismas regalías. Pero pues la emisión en continuo cambió ese sistema, la transmisión por plataformas. De modo que pues estos grupos aseguran que les ha perjudicado un montón y que ambos grupos exigen protecciones importantes en torno al uso de la inteligencia artificial para conservar sus empleos, que eso también es importante, por lo que ya hablamos. Traducción, básicamente. Las series son mucho más caras de hacer, son más exigentes de hacer, más complicadas de hacer, pero se producen menos episodios a comparación de cómo se producían antes. Por ende, digamos que el precio principal por el cual se le paga a un actor está ahí, pero una vez se estrena la serie, esperan unas regalías, pero esas regalías ya no son las mismas como lo eran antes, porque ya no es la misma cantidad de episodios que era antes. Eso reduce mucho el porcentaje de ganancia por individuo. Entonces, ¿qué pasa? Pues la alianza de productores y cine de televisión, que representa los estudios y las plataformas de emisión en continuo más importantes, declaró que ofrecieron aumentos de salarios y residuales históricos, así como topes más altos en las pensiones y prestaciones de salud y todo eso. Pero de parte de los grupos de manifestación y los sindicatos alegan incluso que lo que les ofrecieron a ellos es injusto y es insultante, que no alcanza a cubrir esas necesidades por las cuales están haciendo estas protestas. Ellos mismos aseguran que no están llegando a final de mes. O sea, imagínense eso, que hay muchos escritores y actores que no están llegando a final de mes en Hollywood. O sea, esto jamás pensé que lo escucharía en mi vida.
Me parece interesante, me parece muy interesante todo lo que son cambios de paradigma. A mí me parecen interesantes, y Hollywood, por ejemplo, es de esas industrias que si yo a usted le menciona a Hollywood, usted lo que se imagina es glamour, dinero, fama, poco más, ¿no? Pero el mundo está cambiando muchísimo. Las dinámicas del mundo están cambiando muchísimo. Disney, por ejemplo, hablamos de Disney, que debe ser una de las mayores causas por las cuales este tipo de protestas están sucediendo en Hollywood, que tienen pensado despedir como a 7.000 empleados, alguna vaina así, por esto mismo, porque primero llegan las inteligencias artificiales al mercado, cubriendo la gran cuota de fuerza laboral, o mucha cuota de fuerza laboral que se necesita para muchas cosas, para muchos empleos. Empiezan a llegar las plataformas de streaming con producciones hipermillonarias, pero con resultados que no es que no sean rentables, sino que no, resultan siendo no tan rentables para la gente que necesita las regalías. Y el cambio de contenido siento que también entra muy importante, porque una gran, bueno, un gran número de producciones importantes, caras, que se han hecho últimamente, salen a taquilla y terminan no funcionando. O sea, la cantidad de desastres que han tenido distintas productoras en los últimos años, eso es importante tenerlo en cuenta. Fíjese, por ejemplo, La Sirenita. La Sirenita, si no estoy mal, es una producción que costó bastante y en taquilla fue un fracaso. Si no estoy mal, Disney decidió despedir al director creativo, si no estoy mal, porque de los últimos intentos que ha hecho Disney de películas, no les han salido los últimos como han querido. Obviamente aquí entra otro debate, que esto se debe al esfuerzo esquizofrénico casi que han hecho estas compañías por adaptar su contenido al progresismo que se está viendo en el mundo, a esas ideas progres, a la izquierda, a lo LGTBI, bueno, todo eso que tú ya sabes. Esto a mí me parece sorpresivo, pero es así. Esto ha hecho, o bueno, ha afectado los ingresos, porque la gente ya no quiere ir a ver esas películas. En un principio medio funcionaban, pero ahora con todo el encrispe y debate político que está habiendo en Occidente con este tema, se está viendo afectado. Fíjese usted que muchas veces nosotros consideramos que por ser ya sea de un estrato abajo a los ricos que consideramos arriba, en comparación, hay muchos sectores que por el cambio de paradigma mundial también se están viendo afectados, sectores de los cuales usted pensaría estaban re bien. Yo jamás en mi cabeza se me cruzó pensar que Hollywood iba a estar en algún tipo de crisis. Pero cuando entras a leer cuáles son las razones, ponen los datos, que la llegada de la inteligencia artificial, que las producciones hipermillonarias que ya no están generando los mismos ingresos, que las regalías ya no son las mismas. Claro, tienes la fórmula para el desastre. Y a pesar de que obviamente no le espero mal a nadie, no le espero mal ni a los escritores ni a los actores de Hollywood, que claramente lo que hacen también es trabajo, el entretenimiento también es un trabajo y también tiene que tener su remuneración como debe ser debido, me parece también importante pararnos en este tipo de noticias y entender que el mundo está sufriendo cambios que están afectando a todo tipo de sectores. Porque a veces de pronto tú puedes pensar que al estar en X o Y posición eres X o Y veces más afectado. Y eso, a pesar de que puede ser verdad, no significa que seas el único afectado o que tu sector no sea el único afectado. Y que por ende, aunque tú no te sientas amenazado en este momento, los paradigmas cambian y en un futuro podrías estar en una situación como lo pueden estar los escritores de Hollywood, que hace unos años podrían estar diciendo, tengo el mejor trabajo del mundo, y hoy en día, como dicen ellos mismos, no pueden llegar a final de mes. Eso es importante, es una lección. Tiempo tienes que estar cambiando, adaptándote, diría Bear Grylls, adaptándote y sobreviviendo a los cambios que trae la economía, los cambios que trae la sociedad y los cambios que trae el mundo. Porque tú no sabes cuándo puede llegar tu turno y
te puede revolcar la vida como si nada, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me gustó bastante, me gustó mucho. Este fue